Hola, maestras, maestros, sean bienvenidos al ¿qué vamos a hacer en este Consejo Técnico de septiembre? Sí voy a hacer presentación, sí voy a hacer materiales para el Consejo Técnico, pero siempre me gusta hacer un video de, en resumen, qué vamos a hacer. Aquí abajo en YouTube, aquí abajo en YouTube hay una línea del tiempo. Voy a hablar de todos los niveles y también de las orientaciones para los supervisores. Por lo que el video está dividido en dos, cuatro, va a estar dividido en cinco momentos. Aquí va a estar dividido en cinco momentos. Por si no quieres escuchar lo de inicial, lo de primaria o lo de los supervisores, cámbiate al momento que desees. Recuerda, me ayudas si le das al botón unirte para tener material exclusivo, pero si no, simplemente regálame un tremendo like. Entonces vamos a comenzar con mi nivel y de allí iré pasando a otros niveles. ¿Les parece? Bueno, entonces vamos a iniciar con este. Vamos a las orientaciones para la primera sesión de consejo técnico. Ya saben, en estos consejos técnicos tenemos también el taller intensivo de formación continua para docentes. ¿Y qué vamos a estar haciendo? En la presentación vas a tener un recorrido como político, por así llamarlo. Yo así lo digo porque nos habla de cómo las escuelas se han beneficiado y que ha existido una inversión bastante grande de 96.773 millones de pesos. Pero bueno, lo importante realmente de la presentación en términos educativos nos recuerda que vamos a seguir con el plan de estudios 2022, en especial las fases del 1 al 6, con la vinculación con los nuevos libros de texto con una intención, reconocer que la educación en México va a ser científica, pero también va a ser humana, humanística. También nos hablan de la revalorización, creo que hemos hablado mucho de ese sentido, que nosotros, la gran mayoría, no nos sentimos revalorizados, y va a haber un énfasis en lo que viene siendo la planeación, etcétera, etcétera. Entonces, la presentación es muy ligera realmente, vamos a dividirla en tres momentos: política, plan de estudios, planeación, ¿ok? El, lo que viene siendo el esquema de trabajo o la agenda de trabajo es el siguiente para primaria: la implementación del plan de estudios y los libros de texto, la gestión escolar y asuntos particulares de la escuela y los libros de texto como temas de interés nacional. Aquí va a haber algo muy interesante: la resurrección del programa escolar de México. ¿Cuál es el propósito general? Sistematizar la práctica docente. Esto yo lo considero interesante y positivo. Hay que ver cómo nos pide la SEP que lo sistematicemos, pero para mí es interesante y positivo. Hay otra cosa que vamos a hacer como general: valorar la planeación didáctica en este ejercicio de formación continua, reconociendo el humanismo mexicano, el derecho humano de la educación y la justicia social. De manera específica, que también nos dice técnicamente en qué está dividido el Consejo Técnico en tres grandes momentos: valorar y dar seguimiento al programa analítico en cuanto a la que viene siendo el plano didáctico, la planeación didáctica y cómo podemos usar los libros de texto en nuestro trabajo. También sigue que tenemos que profundizar aspectos teóricos metodológicos. ¿Por qué? Porque hay cosas que creo no se han logrado, como es la problematización y articular todos estos elementos centrales para tener tal vez un rumbo más claro. Y dar causa a la gestión escolar con base en las problemáticas específicas de cada plantel. Aquí es donde resucita el programa escolar. Entonces, de manera general, es muy similar en todos los niveles, solo porque en preescolar no hay libros técnicamente, ni inicial es donde llega a cambiar. Pero bueno, también hablaré por separado de eso. Nosotros ya tenemos un programa analítico y también hicimos un avance de planeación en el ciclo escolar pasado, más bien en este inicio de ciclo, que fue esta planeación de un mes. ¿Recuerdan? Considerando algunos elementos que debe tener como mínimo el programa analítico. ¿Nos recuerdan estos elementos mínimos del programa analítico? Diagnóstico del grupo, saberes de la comunidad, contextualización de contenidos, incorporación de problemáticas o temas y asuntos comunitarios locales regionales, uno o más ejes articuladores, la temporalidad, las orientaciones didácticas generales que no era la planeación,
y sugerencias de evaluación formativa. Si tú quieres un ejemplo de planeación de primaria, yo te he dejado bastantes ejemplos en alexdube.com. Recordamos que hicimos la planeación didáctica en el primer mes. Entonces, tú inicias el consejo técnico, recuérdales esa parte, ¿no? Y que esta planeación didáctica, maestras y maestros, tenía elementos centrales, como era los contenidos y sus PDA, procesos de desarrollo de aprendizaje, y cómo se relacionaban estos contenidos y PDA con los proyectos que tenemos en los libros. La organización de actividades de aprendizaje, también cómo podemos utilizar el libro múltiples lenguajes, nuestros saberes y cartografía de México en el mundo, dependiendo del grado escolar. Ejes articuladores, metodología didáctica sugerida de las 4 que tenemos. Ya saben, lenguajes, aprendizaje basado en proyectos comunitarios, saberes y pensamiento científico, enfoque STEAM, ética, naturaleza y sociedades, aprendizaje basado en problemas, del humano a lo comunitario, aprendizaje, servicio, con una característica muy clara, evaluación formativa. ¿Ok? También hay que volver a analizar. ¿Qué vamos a volver a analizar? Nuestra planeación didáctica que hicimos hace un mes, técnicamente. Y va a haber 3 ejes de análisis para esto, 3 ejes de análisis. El diseño de la planeación didáctica. Aquí nos van a dar unas preguntas detonadoras, cómo fue en el proceso de codiseño, cómo logramos vincularlo con los libros de texto, el desarrollo de la planeación didáctica, si nos funcionó, cómo utilizamos los libros de texto y si realmente estamos llevando una visión crítica inclusiva a este trabajo. Los libros de texto en su papel histórico, esto es ya más como política, una política pública nacional que busca la justicia, la equidad, y ya saben todos estos términos del gobierno de AMLO. Entonces ahí también nos vamos. Entonces, con base a estos 3 ejes de análisis, vamos a retomar nuestra planeación, diseño de planeación didáctica, el desarrollo y los libros de texto en su papel histórico. Esos son los 3 ejes de análisis que vamos a estar trabajando. ¿Ok? Vamos a ver estos avances y es muy importante que nos quede claro que la intención es compartir experiencias, que tú maestra, yo maestro, compartamos nuestras experiencias de cómo nos ha ido con esta nueva visión metodológica de trabajo, por lo que no debemos de ser egoístas. Cómo se construyó esta planeación didáctica en los proyectos escolares y vamos a continuar con el diseño para lo que resta del periodo. ¿Qué es lo que resta del periodo? Acá lo marca en letras pequeñitas hasta el último día hábil del mes de noviembre. Entonces, si ya habías planeado todo septiembre, pues ahora toca octubre y noviembre, 2 meses. Es decir, ya sabes, pues ahora hay que meterle más y más ganas. Para apoyar en la elaboración de esta planificación de un periodo de 3 meses, nos sugieren volver a ver aspectos metodológicos del plan de estudios y en esta ocasión vamos a ver la interdisciplina en la nueva escuela mexicana. Te voy a hacer un video específico sobre eso, espéralo muy pronto. Durante esa lectura vamos a encontrar categorías y conceptos que nos ayudan a la planeación didáctica y al desarrollo de proyectos maestras y maestros, así como cambiar nuestra visión educativa disciplinar, multidisciplinar a una visión interdisciplinar. Y también algo muy, muy importante que ha estado últimamente bastante interesante, que yo te recomiendo que veas el video de Edgar, desarrollar la problematización que el texto plantee. Yo voy a hacer un video para eso, si te gusta lo puedes ver, si no, también lo puedes ver. Otro tema muy importante que hay que poner énfasis en la inclusión de los libros de texto. Este documento que va a venir aquí, maestras y maestros, yo digo que es oro molido para muchos. Ya nos dan ideas muy claras, por ejemplo, de qué, si tú te vas al libro X, qué contenido se debe trabajar, posibilidades de uso, pero esas posibilidades pueden ser cambiadas de acuerdo a la autonomía profesional, es decir, nos dan una sugerencia. ¿Sabes qué? Por ejemplo, en el proyecto de nombrado y de primario, de primaria, de primero de primaria, puedes usar este contenido y ya te da un norte a seguir, pero también tienes la autonomía. Y llegamos a la gestión escolar de asuntos particulares de la escuela. Aquí, maestras y maestros,
Resurge el programa escolar de mejora continua. Nos habla de la atención integral. Los ejes del programa escolar de mejora continua los retomamos después de mucho tiempo. Que no sustituye el programa escolar de mejora continua con el programa analítico, que al contrario se complementan, se unen. Y también vamos a ver esta parte, por lo tanto, que era muy importante el programa escolar de mejora continua, el diagnóstico socioeducativo, y vamos a tener insumos como es el fascículo de Mejoredo. Así llegamos técnicamente al final de esto, como es como un recordatorio, ¿no? De no olviden por ahí que tienen un programa escolar de mejora. Los libros de texto, un tema de interés nacional, se basa en un video nada más. Este video que dura 4 minutos, por lo tanto, no creo que gastes mucho tiempo en esto, donde dicen que los ataques que subieron los libros de texto son mentira y hay que tener unas preguntas. Realmente esto es poquito, ¿eh? Y tenemos los insumos. Por ahí vamos a desarrollar un producto. Y este producto es aspectos relevantes de la discusión que llevaron a cabo que orientan la gestión escolar. Este era el punto pasado, se me olvidó mencionar. Y así llegamos al resumen de lo que tenemos que hacer en primaria. Ahora vámonos al resumen, ¿qué les parece de preescolar? Vamos a ver preescolar. Hola educadoras, si estás aquí, si te brincaste este proceso en la línea del tiempo, aquí, hola educadoras. Yo creo de mis niveles favoritos es educación preescolar. Viene el discurso político, un gasto de 96 millones de pesos, 96,000, perdón. La revalorización del magisterio. Vienen aspectos como reflexionar sobre el programa analítico, los libros de texto y sistematizar las experiencias. La presentación es igual para todos los niveles. ¿Okay? La agenda de trabajo, la implementación del plan de estudios, y su vinculación con materiales educativos. A ustedes no les dicen libros de texto, maestras y maestros de preescolar. ¿Por qué? Porque no hay libros para ustedes. Hay una convocatoria donde puedes participar y ganar hasta 10,000 pesos si eres creador de un proyecto. Gestionar gestión escolar y asuntos particulares de la escuela y los libros de texto, un tema de interés nacional. Aquí, educadoras, sorpresa. Aquí revive el programa escolar de mejora continua. No andaba lejos, andaba simplemente de parranda. El propósito general lo vamos a encontrar aquí, que va a ser sistematizar tu práctica docente. Yo lo veo positivo, sin duda. Valorar la planeación didáctica. Ustedes la tienen un poco más complicada porque realmente es crear ustedes mismas los proyectos. La intención es la transformación social y ver el humanismo mexicano. Los propósitos específicos guiarán técnicamente 3 momentos claves o los 3 momentos del consejo técnico. Dar seguimiento al programa analítico y cómo puede esto vincularse a la planeación y qué usos les podemos dar a los materiales educativos. Profundizar aspectos teórico-metodológicos del plan de estudios y también dar causa a la gestión escolar, que es donde revive el programa escolar de mejora. Entonces, aquí viene, en un primer momento, ¿qué vamos a hacer? En este primer momento, educadores, educadoras, van a recordar los elementos mínimos del programa. ¿Cuáles son estos elementos mínimos? Recuerden el diagnóstico del grupo, saberes de la comunidad, la contextualización de contenidos a partir del programa científico, problemáticas, temas o asuntos comunitarios, locales, regionales, que hayan considerado uno o más ejes articuladores, la temporalidad, las orientaciones didácticas que no es la planeación y sugerencias de evaluación formativa. Son los elementos mínimos que deben tener como programa analítico. También hay elementos mínimos educadoras que tienen que tomar en cuenta para su planeación y los van a recordar en esta sesión de consejo. Estos elementos son contenidos y PDAs, procesos de desarrollo, o los proyectos desarrollados y la metodología que utilizarán. Recuerden que a ustedes les toca desarrollarlos. Por ahí les dejé, si son miembros del canal, un ejemplo de cada proyecto. La organización de actividades de aprendizaje, la posibilidad de usar materiales educativos como mi álbum, donde lo pueden usar,
ejes articuladores y la evaluación formativa. Tenemos esos aspectos mínimos y luego vienen dos ejes de análisis para la planeación. Dos ejes de análisis. Esto es muy interesante. El diseño de planeación didáctica, cómo llegaron a esa planeación didáctica, y aquí hay unas preguntas detonadoras. ¿Cómo vincularon los temas que tenían con los materiales existentes? Y cómo desarrollaron su planeación didáctica. Son sus dos ejes de análisis que realmente es donde te vas a llevar más tiempo del consejo técnico. Van a ver un video de una educadora de los desafíos que vivió en la planeación. Aquí lo que importa es, después de que hayan hecho este análisis, que entre ustedes formen comunidad, intercambiando opiniones del proceso de planificación que construyeron cada una de manera individual y que ahora pueden llegar a construir en equipo. Nos habla que también se vayan a ver esto, la interdisciplinariedad, en el libro Sin Recetas. Yo voy a hacer un video hablándoles de esto, donde se van a recuperar ciertos elementos. No voy a profundizar, pero puedes ver ese video o leer y recuperar esos elementos que te permiten dominar más teóricamente y metodológicamente. Pero la intención es que ustedes se lleven la consigna de que planeen 3 meses. Bueno, no, 2 meses más, porque ya habíamos planeado un mes en fase intensiva. Ahora van a planear o hacer la planeación de hasta el último día hábil del mes de noviembre. Aquí lo dice en letras pequeñas. ¿Ok? Gestión escolar, revive, revive. No andaba lejos, andaba de parranda el programa escolar de mejora continua. Se recuperan las problemáticas del programa escolar. Es como una recuperación. Nos hablan de la evaluación diagnóstica socioeducativa. Nos recuerda que tenemos ciertos elementos como fascículo 1, reconociendo nuestro contexto. Y simplemente es entender, ay Dios mío, es entender que el programa escolar de mejora continua no desaparece, continúa, como lo diría la Secretaría de Educación. ¿En qué sentido? En que no sustituye, porque muchos tenían esa idea de que el programa escolar de mejora continua se sustituía, perdón, con el programa analítico, y no, se mantiene, y es una manera como de recordar y que elaboremos un producto. Elaboren un producto que dé cuenta de los aspectos relevantes de la discusión que llevaron a cabo y orienten el desarrollo de la gestión escolar. Y el último punto, que es igual para todos, este es igual para todos técnicamente. El fracaso de las mentiras contra los libros de texto. Este es un video de 4 minutos donde vas a hacer unas preguntas. Yo creo este último tema lo ves en 10 minutos, 15 minutos tal vez. Y allí termina su consejo técnico. Entonces, educadoras, recuerden que tengan los elementos mínimos del programa sintético, los elementos mínimos de la planeación, intercambiar ideas de cómo planificaron y cómo están usando los materiales educativos y recuperar del polvo el programa escolar de mejora continua y también abordar la interdisciplina, que esa la abordaré en otro video. Y bueno, ahora vámonos, y aquí recuerden, pueden ir navegando, me voy a ir a educación inicial y dejamos secundaria para el último. Así que maestras, trabajadores y trabajadoras, maestros que tienen su labor en educación inicial. Van a ver la presentación. La presentación tiene un aspecto político que nos habla de una inversión de 96 mil millones de pesos. Entonces, esa inversión la podemos dejar a un lado. La revalorización del maestro. Creo que no nos sentimos revalorizados, pero bueno, es mi creencia, no la de ustedes. Y en lo último nos va a decir que vamos a estar trabajando en este consejo técnico, que técnicamente es sistematizar tu experiencia de planificación. Eso es lo que tenemos que hacer. Sistematiza lo que has hecho de planificación. La agenda de trabajo son 3 momentos: implementación del currículo nacional aplicable a educación básica y cómo puedes vincular con los materiales educativos que tú tienes en educación básica. Gestión escolar, reviven el programa escolar de mejora continua, y esto es como para quitar esta idea que hizo TV Azteca de los libros de texto, este terror que se estuvo generando.
El propósito general, como te lo había dicho, es sistematicen su práctica profesional como agentes educativos y cómo están implementando el currículo nacional para transformar la educación desde el humanismo mexicano. ¿Ok? Entonces, ahí lo tenemos. Los objetivos específicos son 3 y estos objetivos específicos te van a dar el rumbo de todo el consejo. ¿Ok? Aquí tenemos. El primero es valorar y dar seguimiento al programa analítico y qué elementos transforma o cómo estamos más bien llevando el pensamiento. Profundizar en aspectos teórico-metodológicos del plan de estudios y dar cauce a la gestión de las problemáticas del programa escolar. Entonces, en inicial van a ver que su programa analítico tenga los elementos mínimos que solicitan. ¿Cuáles son los elementos mínimos? Diagnóstico del grupo, saberes de la comunidad y contextualización de contenidos. Incorporación de problemáticas, temas o asuntos comunitarios. Que hayas considerado uno o más ejes articuladores. Que hayas distribuido y secuenciado los contenidos, es decir, temporalidad. Orientaciones didácticas generales, que no es planeación, y sugerencias de evaluación. Te pide que recuerdes, perdón, que no se te olvide, mejor dicho, que no se te olvide que tienes elementos mínimos para que sea un programa analítico, pero que también debes tener elementos mínimos para que tu planeación esté en lo correcto con el plano didáctico. ¿Cuáles son los elementos para la planeación? Contenidos, PDAs que hayas seleccionado para el primer mes de trabajo. La organización de actividades y experiencias de aprendizaje. ¿Cómo puedes usar los materiales educativos que tienes? Aquí están materiales educativos que tienes, los ejes articuladores y cómo estás haciendo una evaluación formativa para estos infantes. Tienes 2 ejes de análisis. ¿Cómo vas a analizar, en pocas palabras, que estás haciendo una buena planeación? A través de 2 ejes de análisis, que es diseño de la planeación didáctica y desarrollo de la planeación. Aquí hay unas preguntas detonadoras que te permiten saber si estás diseñando bien tu planeación. Por ejemplo, ¿estás utilizando los materiales educativos? ¿Creaste nuevos contenidos, nuevos PDA? Esto todo en cuanto a diseño. ¿Se te dificultó? ¿Funciona bien la planeación didáctica? ¿Hay algo que tengamos que mejorar? Y estos 2 ejes de análisis te van a permitir llegar a conclusiones de manera colectiva. Ahora, es importante que tú, como agente educativo, no seas egoísta y hagamos comunidad y compartas tu experiencia de planeación didáctica y cómo estás usando tus materiales educativos en inicial. No se trata de ser solitario, se trata de hacer comunidad. Y después de que hayan reflexionado sobre todo esto, van a tener que desarrollar el trimestre, que aquí no es trimestre, realmente es periodo. ¿Y hasta dónde abarca ese periodo? Hasta el último día laboral de noviembre. En todas las demás guías había digamos, una cita al pie de página que mencionaba hasta el último día del mes de noviembre y decía periodo, en inicial dice trimestre, pero es lo de menos. Para apoyar esta elaboración, profundiza en aspectos teóricos metodológicos. ¿Qué aspectos teóricos metodológicos? Principalmente proyectos y cómo llevas a cabo la planeación por proyectos. ¿Ok? Así vamos a construir al centro la autonomía profesional. Después de que acabes eso, que es lo que más tiempo nos va a llevar, sigue el tema de la gestión y asuntos particulares del centro. Aquí que vamos a encontrar los, los elementos del programa escolar de mejora continua. Nos menciona que el programa escolar de mejora continua, maestros de educación inicial, no sustituye o no es sustituido con el programa analítico. Es un recordatorio de que tenemos un programa escolar de mejora continua y que juntos deben ayudar al avance educativo de tu centro de trabajo. Uh-huh. Se va a ir consolidando poco a poco este proceso, pero hay que rescatar lo que viene siendo algunos elementos como aprendamos en comunidad, fascículo 1, te voy a hacer un resumen en un video. Y van a dialogar sobre las siguientes preguntas
Es decir, es una sesión donde recuperas el programa escolar de mejora continua, lo desempolvas y ya lo habías tenido por allá. El último momento es igualito para todos, ¿eh? Igualito para todos. El fracaso de las mentiras contra los libros. Esto es que veas un video, ve ese video, ya está en mi canal, seguramente el canal de varias personas. Ve ese video, dura 4 minutos y con esos 4 minutos vas a alcanzar a ver cómo es como una lucha política entre izquierda y derecha nada más. Y tienes algunas preguntas detonadoras para ello que están aquí en las orientaciones. Son 3 y con esto se acaba su sesión de consejo. Y bueno, espero les haya gustado este resumen rápido para ustedes de inicial. Recuerden, ver que tengan los elementos mínimos del programa analítico, ver que tengan los elementos mínimos de la planeación didáctica, 2 ejes de análisis para la planeación didáctica, recuperar elementos del programa escolar de mejora continua y decir que los libros de texto fueron atacados injustamente. Aunque ustedes no tengan libros de texto. Pero bueno, eso es lo de menos. Y mágicamente, ya saben, aquí está la línea del tiempo y le digo, hola maestras y maestros de secundaria. Vamos a ver en resumen qué les toca hacer a ustedes en las orientaciones para esta primera sesión de consejo escolar. En la presentación vamos a encontrar lo mismo desde inicial hasta secundaria. Técnicamente viene una parte política donde hay inversión con las becas Benito Juárez, las escuelas del bienestar. Nos hablan del Plan de Estudios 2022, pero lo importante viene en los últimos párrafos, que es como un ultra resumen de lo que vamos a hacer. Pero realmente no clarifica, solo, o sea, a final de cuentas es presentación. La agenda de trabajo es la implementación del plan de estudios de educación preescolar, primaria y secundaria, los libros de texto, la gestión escolar de asuntos particulares y los libros de texto, un tema de interés nacional. ¿Ok? Estos 3 elementos de la agenda de trabajo pues, nos van a guiar para todo el consejo técnico y tienen sus 3 propósitos, además de un propósito general. El propósito general es sistematiza tu práctica docente. Van a sistematizar la práctica docente en el sentido cómo trabajamos la planeación didáctica para ver si estamos haciendo o construyendo el humanismo mexicano, esta educación humanista que pide el plan de estudios. Los propósitos específicos, ver y dar seguimiento al programa analítico de la planeación didáctica en el uso de los libros de texto. Profundizar aspectos teóricos metodológicos del plan de estudios y dar cauce a la gestión escolar. En este tercer elemento que está de azul, es que revive el programa escolar de mejora continua, el PENSE. Va a revivir y lo vamos a estar trabajando cada uno de nosotros. Las orientaciones que van a tener. Miren, las orientaciones son sencillitas, creo yo. Lo primero es revisar que su programa analítico, maestras, maestros de secundaria, tenga los elementos mínimos para que sea programa analítico. Quítale el formato, pero debe tener elementos mínimos para que sea programa analítico. ¿Cuáles son esos elementos mínimos? Los hemos visto en otras sesiones de consejo técnico, pero son, y sin problema los repetimos, diagnóstico de su grupo, saberes de la comunidad, contextualizar los contenidos y también incorporación de problemáticas, temas, asuntos comunitarios, locales, regionales. Que hayan considerado uno o más ejes articuladores, la temporalidad de los contenidos, orientaciones didácticas que no son planeación y sugerencias de evaluación formativa. Una vez que tú checas tu programa analítico y tiene todos estos elementos, puedes avanzar. Si aún no tienes un programa analítico de secundaria, si eres miembro, en el botón de unirte puedes tenerlo. Planeación didáctica del primer mes. Recuerden que en la fase intensiva de consejo técnico hicimos la planeación didáctica del primer mes. Pues esta planeación didáctica debe tener los siguientes elementos mínimos también. Contenidos y PDAs, procesos de desarrollo y aprendizaje, los proyectos de los libros de texto que identificaste, la organización de las actividades de aprendizaje, ejes articuladores que tomaste en cuenta, metodología que estás usando de las 4 sugeridas. Recuerden, lenguajes tenemos aprendizaje basado en proyectos comunitarios, saberes tenemos STEAM, ética, naturaleza, tenemos aprendizaje basado en problemas, de lo humano a lo comunitario tenemos aprendizaje servicio.
Y otro elemento también sería la evaluación formativa. Al igual que en primaria, nosotros vamos a tener, y ustedes de secundaria, 3 ejes de análisis, que es el diseño de la planeación didáctica. Y aquí es donde viene y entra el proceso de sistematización de la planeación didáctica. ¿Cómo diseñamos la planeación didáctica? ¿Cómo la diseñaron ustedes como docentes? Hicieron nuevos contenidos, incorporaron, mejor dicho, nuevos contenidos con el codiseño, vincularon la planeación didáctica con los libros de texto, sí o no. Ese es en cuanto al diseño de planeación didáctica. Al desarrollo de la planeación didáctica es cómo nos fue, qué dificultades tuvimos, de qué manera lo hicimos, de manera inclusiva, crítica y finalmente el papel histórico de los libros de texto, ¿no? Cómo han contribuido a una política pública nacional en términos de educación con justicia social y equidad, que es como retomar lo último que vimos en la fase intensiva. Una vez que ya tienes, pero principalmente estos 2 ejes de análisis, ya estamos sistematizando nuestra experiencia educativa. Pero es muy importante también que formemos comunidad, es decir, no planeemos o no hagamos planificación o la planeación didáctica, mejor dicho, perdón, desde el individual. En colectivo, compartamos experiencias y saberes en cuanto al diseño de la planeación didáctica, cómo nos fue, qué podemos hacer, etcétera. Para ello, tenemos que profundizar en aspectos teórico-metodológicos. ¿Y cuál es el aspecto teórico-metodológico para esta ocasión? La interdisciplina. La interdisciplina. ¿Ok? Entonces lo vamos a ver en la página Un Libro Sin Recetas. De eso sí te voy a hacer un video aparte, no lo voy a hacer ahorita, pero vas a capturar de esa lectura categorías, nociones y conceptos de manera individual, confrontar los esquemas de la lectura con sus experiencias y saberes y desarrollar las problematizaciones de texto que planteen. Pero ese te lo voy a hacer en un video especial. Ya que tienes todo eso, te recuerdan que los libros son una herramienta, pero también tienes un documento, posibilidades de uso y vinculación. Es un documento muy interesante, digamos, tenemos los contenidos y a qué proyecto se vincula. Es decir, nos facilitan el trabajo para no estar buscando entre contenidos, PDAs, a qué proyecto. Eso es bueno porque en primaria no lo teníamos, pero también ya lo tenemos. Gestión escolar y asuntos particulares de la escuela. Aquí va a revivir el PENSE, Programa Escolar de Mejora Continua. Tenemos, mira, aquí vamos a tener los elementos del Programa Escolar de Mejora Continua, pero sobre todo un mensaje muy claro, que no va a sustituir. Él no sustituye al no se sustituye con el programa analítico el programa escolar de mejora continua. ¿Ok? Aquí está, mira, no sustituye al programa de mejora el programa analítico. ¿Ok? Entonces tengamos en cuenta eso muy presente. Vamos a buscar información para ir avanzando en el diagnóstico socioeducativo, que era importante en el programa escolar de mejora continua, y nos dan algunos elementos a revisar, como lo viene siendo de Aprendamos en Comunidad, fascículo 1. Lo tenemos que analizar tanto preescolar, primaria y secundaria. Espera el video. Y vamos a dialogar de algunas preguntas. Esas sí son diferentes ya de acuerdo al nivel. Aquí las tenemos. Y elabora un producto que dé cuenta de los aspectos relevantes de la discusión que llevan a cabo y orienten el desarrollo de la gestión escolar. ¿Cómo va la gestión escolar? ¿Cómo ha suscitado este programa escolar de mejora continua? Y el último tema, sinceramente, se agota de manera muy rápida. Yo diría que en alrededor de 15 minutos, 10, 15 minutos. Ves un video de 4 minutos y hablas sobre estas preguntas. En ese video de 4 minutitos, pues hablan cómo atacaron a los libros de texto y bueno, los defiende el gobierno, que es parte de sí. En resumen, tienes que checar que tengas los elementos mínimos del programa analítico, los elementos de tu planeación, reflexionar sobre la planeación y sistematizar si lo estamos haciendo bien o mal o qué podemos mejorar. Eso es lo que tenemos que hacer principalmente en este consejo técnico y otros elementos como son rescatar el programa escolar de mejora continua y esta pugna de libros de texto yo lo considero un poco menos importante, pero
bueno, es decisión tuya hasta donde lo abordas. Y listo. Vamos a finalizar con esta línea del tiempo y me voy con las orientaciones que les dieron a los supervisores y se los comento en resumen. Aquí tenemos las orientaciones y ustedes sí tienen una presentación diferente. Fíjense, supervisores, supervisoras, considero que tienen una labor bastante interesante, pero sobre todo me gustó este documento para ustedes. Esto sí lo tengo que decir. Me gustó porque existe una invitación más clara de cómo van a llevar su trabajo hacia nosotros los docentes. En especial porque ya saben que vamos a tener esta autonomía profesional docente y que esta autonomía no se convierte en un libertinaje para nosotros los maestros frente a grupo. Por eso me gustó mucho. Lleva la reflexión. Aquí nos habla del imperativo de revalorizar a los maestras y a las maestras como agentes fundamentales del proceso educativo y ampliar una visión pedagógica. Buscamos una ciudadanía crítica inclusiva que ejerza sus derechos y algunos valores que tenemos aquí. El currículo es para toda educación básica y que se inicia la implementación y se requiere una transformación educativa y ustedes supervisoras y supervisores son parte. Entonces, como colegiado de supervisores y supervisoras que cuente cada entidad federativa van a hacer lo siguiente. Su propósito, a diferencia de nosotros, que es sistematizar, por ejemplo, tu educación básica, desde inicial hasta secundaria, sistematizamos nuestra práctica docente. En resumen, ¿qué vamos a hacer en educación básica? Vamos a ver que nuestro programa analítico tenga los elementos mínimos. Vamos a ver que nuestra planeación didáctica tenga los elementos mínimos. Y sistematizar nuestra práctica es cómo hacemos nuestra planeación didáctica. ¿La estamos haciendo bien? ¿La estamos haciendo mal? ¿Tiene los elementos necesarios? ¿Cómo podemos mejorarla? Eso es lo que nosotros vamos a hacer, aparte de ver el programa escolar de mejora continua y cómo atacaron los libros de texto. Eso es en resumen muy rápido lo que nos toca hacer en educación básica. A ti, supervisor, no te toca sistematizar, te toca reflexionar sobre la transformación y resignificación del papel y del papel de la supervisión. ¿Cómo tú como supervisor vas a promover la autonomía profesional del magisterio? Las tareas administrativas y la mejora de la escuela, ya saben, con el programa escolar de mejora continua, que continúa, dice la Secretaría de Educación Pública. Para ello, dice, considera los siguientes elementos. Tu papel como supervisor para fortalecer nuestra autonomía, y es allí donde creo que es lo clave. ¿Cómo vas a permitirme ser autónomo, pero sin que yo llegue o caiga en la libertad que termine siendo un libertinaje? Porque la autonomía profesional es eso, autonomía profesional. Que yo como docente tome la mejor decisión pedagógica para mis alumnos. Ejemplo, si a mí me duelen las muelas, no voy con el traumatólogo, voy con el dentista. ¿A qué quiero llegar? Una decisión profesional es una decisión con base a datos, con base a experiencia, no una decisión simplemente como para terminar y llevar a cabo lo administrativo. En ese sentido, ayúdenos a tomar la mejor decisión autónoma, pero que sea profesional. Las acciones administrativas que fortalecen las actividades pedagógicas y cómo nos acompañan en la implementación del plan y programas de estudios 2022. La mejor manera que yo creo que nos pueden acompañar es estudiando el plan y programas de estudio, conociendo sus elementos, qué es la interdisciplinariedad, qué es una comunidad, la diferencia entre programa analítico y sintético, conociendo las 4 metodologías sugeridas. Son, creo, cosas que pueden ejercer. También, por ejemplo, qué son competencias versus las competencias, que es un tema que no se ha abordado realmente. ¿Ok? El papel de las supervisoras y supervisores para fortalecer la autonomía de los docentes. Reflexionen sobre el acompañamiento que realizan a los colectivos docentes y reconozcan su papel para favorecer esta autonomía de las maestras y los maestros. ¿Cómo llevar a cabo esta autonomía? Vamos a verlo. Con el tiempo vamos a verlo. Intentaré hacer una presentación para ustedes el fin de semana de mis ideas. Espero les sirvan. Y si no, desechen. Las siguientes preguntas pueden orientar a esa reflexión. ¿Cómo se reconoce la tarea de acompañar en la construcción del proyecto educativo de cada escuela? ¿Cómo resignifican su quehacer para que sus tareas
consideren las condiciones de desigualdad y contextos diferenciados de la zona escolar y cómo contribuyen a hacer efectivos los derechos humanos de la educación a partir de reconocer las características del territorio de cada escuela. Para contribuir, van a ver un video del maestro, de la supervisor Alfredo, de la zona escolar 57, donde habla del codiseño, programa analítico y el diseño de la planeación didáctica del primer mes, así como el uso de los libros de texto. Miren, así de manera rápida, la autonomía es que no lleguen y digan esto está mal o esto está bien. Porque a final de cuentas, la visión polarizante de qué es correcto o incorrecto tiene una discusión filosófica muy profunda. Yo lo que digo es que cuando conocemos los elementos más importantes del plan de estudios, como los que ya te mencioné, programa analítico, programa sintético, compartencias versus competencias, cómo hacer comunidad, qué es comunidad territorio, este, eh, el perfil de egreso, las 4 metodologías, y tú ves que yo en mi autonomía profesional estoy usando esos elementos para tomar decisiones pedagógicas, creo que ahí sí nos pueden acompañar. Pero es mi visión. Espero que tú me dejes en los comentarios cómo ves tu visión de transformación. La transformación democrática de la escuela. Para eso, no sugieren leer esto de libros sin recetas. Lo voy a leer y voy a hacer un video específico para ello. Perdón, no lo estaban viendo. La transformación democrática de la escuela. Hay que leer esto de libros sin recetas. ¿Ok? Y durante la lectura va a haber elementos para reflexionar. Cómo contribuyen a revalorar la transformación de la gestión escolar, las acciones administrativas que fortalecen las actividades pedagógicas y el impacto de la democracia en la transformación del Consejo Técnico Escolar. Cómo realmente se está democratizando el Consejo Técnico Escolar. Por ejemplo, democratizar algo es cuando todos tenemos acceso. Miren, les voy a dar un ejemplo. Yo acabo de escribir un artículo de inteligencia artificial y allí hablaba cómo el uso del procesamiento del lenguaje natural, que es la inteligencia artificial, se está democratizando. Hoy en día tú puedes agarrar y acceder a la inteligencia artificial de manera gratuita, es decir, se está democratizando el servicio. Entonces, democratizar la transformación del Consejo Técnico Escolar es cambiar esta visión, voy a ponerme otra vez en pantalla completa, esta visión directa, vertical y transformarlo a una visión horizontal. Para ello, deben tomar acuerdos que les permitan orientar el acompañamiento que realizan en las escuelas de zona escolar. ¿Ok? Acompañamiento e implementación del plan de estudios. Aquí también los van a llevar a leer un documento de Mejoredu que creo que se me hizo interesante, yo lo leí, ya lo leí. Reconstruir el acompañamiento de supervisor y asesor técnico pedagógico hacia el cambio escolar. Este es clave, léanlo, se los recomiendo, pero también voy a hacer un video específico sobre ello. Y así de esta manera termina estas orientaciones para su primera sesión ordinaria que les permite a supervisores llevar a cabo mejor. Y bueno, si alguien se chutó casi la hora del video, los 45 minutos, le agradezco. Y de mi parte sería todo. Les mando un saludo, les mando un abrazo y nos vemos a la próxima. Si deseas materiales exclusivos editables, está el botón. Dale like y comparte. Bye bye.